podcast número 119. Las extrañas vidas de los héroes de la fe. Así he titulado este capítulo debido a que muchas veces tenemos la errónea percepción que Dios iba a utilizar a cualquier persona para realizar grandes proezas, para capitalizar proyectos, para liderar grandes o pequeñas conquistas, para liderar cualquier aspecto que tenga que ver con su obra o con la obra en la vida de las personas. Debe utilizar gente que tenga todas las virtudes, ninguno de los errores. Es más, hay gente que piensa que tiene que ser perfecta, no cometer pecados, errores o por lo menos minimizarlos en la medida en que le sea posible para que Dios pueda utilizarlos. Y cuando vienes a la palabra de Dios te das cuenta que Dios utilizó a personas que estaban llenas de defectos para hacer su obra, para realizar esas proezas, para hacer conquistas en la vida. Y entonces a nosotros nos parece extraño. Bueno, esto lo deben entender todos aquellos que quieran realizar cosas en la vida, que quieran emprender proyectos de fe, que tengan muchas metas adelante en su vida laboral, en su vida familiar, en sus conquistas y sus sueños, y aprender que Dios utiliza a personas que tienen muchos defectos para hacer grandes obras. Claro, personas que tienen muchos defectos, pero que todos los días luchan contra esos defectos. Haré referencia en el podcast de hoy a los héroes de la fe, llenitos de defectos, pero con una disposición y un agrado de servir a Dios. Quizá de pronto aprendas algo para tu proyecto de vida y quizá te ayude a dejar de esperar a que seas perfecto para que Dios te utilice. Hola, yo soy José Ordóñez y te invito a que disfrutes el podcast del día de hoy, en donde hablaremos aspectos inherentes en la vida de Gedeón y aprenderemos cómo disponernos en manos de Dios a pesar de las múltiples fallas que nosotros tenemos. Ya sabes que también te estoy esperando en joseordóñezcristiano.com porque allí encuentras artículos y encuentras los 118 capítulos anteriores del podcast, justo ahí al lado del botón de donaciones. Por ahora, les invito a que disfruten el podcast del día de hoy. Bienvenidos. Gedeón es mencionado en el libro, en el capítulo de los héroes de la fe. ¿Se acuerdan cuál es? Hebreos 11, ¿no? Si tú vas a saber qué es el amor, vas a Primera de Corintios, capítulo número 13. Pero si tú quieres saber acerca de la fe y de los héroes de la fe, te vas a Hebreos 11 y lees a Hebreos 11, ¿cierto? Y habla de Abraham, habla de David, habla de Moisés y dice que estas personas derribaron ejércitos, construyeron, anduvieron por fe. Los menciona así. El mundo no era digno de esa gente. Este mundo no era digno de esa gente. Murieron aserrados, decapitados. Por la fe, usted dice, por la fe, lo lee ahí, por la fe Noé construyó, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe. Les voy a dar un versículo para que me lo pongan ahí. Está en Hebreos capítulo número 11, versículo número 23, en donde mencionan a alguien llamado Gedeón. ¿Qué más voy a decir? 11:32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, ahí lo nombraron, héroe de la fe, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y uno se devuelve y empieza a decir, perdón, discúlpeme, ¿por qué metieron en esa lista a Sansón, el mujeriego? El que desobedeció a Dios, el que cayó en manos de Dalila, el que mujer que veía se acostaba con ella. Tenía un problema ese hombre con las mujeres. Toda la vida las mujeres le desgraciaron la vida, pero están los héroes de la fe. Y usted dice, pero ¿por qué está hablando de Gedeón? Si era un cobarde, no le decía, Señor, ¿cómo me va a usar? Yo soy cobarde, yo soy el menos. Y Dios lo utilizó. Perdón, Señor, estás mencionando a David en esa lista. David, el que se acostó con Betsabé, el que luego va y la toma, la viola, la embaraza. Luego, para esconder su pecado, va y manda a matar al marido. ¿De ese me estás hablando que es un héroe de la fe? Me estás hablando de Samuel. Me pareció escuchar la voz de Samuel. ¿Cuál? Ese que fue profeta, que fue gobernador, pero que tuvo unos hijos que fueron unas porquerías y que fue un desastre como papá. Sí, de ese te estoy diciendo que ese es un héroe de la fe.
Me estás hablando de Abraham, que un día al llegar a una tierra le salió un rey y le dijo: ¿sabe qué? Ella es mi hermana, si quiere acuéstese con mi hermana. Le está diciendo que se acuesten con la mujer haciéndola pasar como la hermana. ¿De ese me estás diciendo que se acostó con la muchacha de servicio porque la esposa le dijo? ¿De ese me estás diciendo que es un héroe de fe? Lea Los Héroes de la Fe y usted va a ver que eso es un cúmulo de errores. Por lo cual nadie me puede venir a decir que no se va a convertir en lo que Dios dice que se tiene que convertir, a pesar de sus errores y a pesar de sus problemas. Dios utiliza al pecador. Tú fuiste llamado y fuiste llamada aún con tus errores, aún con tus problemas. No malentiendas el mensaje. Dios no apaña, ni consiente, ni aplaude tus errores. Pero Dios sí está interesado en utilizarte a pesar de tus fracasos en la vida, de los pequeños errores o de los grandes errores que cometas. El Dios que te llama siempre es el Dios de la siguiente oportunidad. Quizá hoy caíste más bajo que ayer, pero Dios dice: no importa, tú te vas a levantar, vamos a hablar de tu pecado, voy a disciplinar tu pecado, pero lo que yo dije que habría de pasar con tu vida va a pasar. A ver, Manoa creo que se llama el papá de Sansón. Le dice: vas a tener un hijo, va a ser nazareo, no se le va a pasar navaja por su cabeza. ¿Ok? El nazareato incluía la rapada de la cabeza y fuera de eso que no bebía ni vino, ni sidra, ni se emborrachaban. Hay varios nazareos, de hecho, en la Biblia, como Juan el Bautista. Pero Sansón le gustaba el palo, le gustaba echarse las agrias y le gustaban las mujeres. Dios dice: por mano de tu hijo habré de librar al pueblo. Es otro de los jueces, Sansón. Por mano de Sansón habré de librar a los filisteos, habré de librar al pueblo de los filisteos. Pero Dios no dice el cómo. Dios dice el qué. El cómo lo puso Sansón. Esos héroes de la fe lograron su objetivo. Dios dijo: vas a hacer esto. O sea, Dios les dijo el qué. El cómo lo decidieron ellos. Dios nunca le dijo a Manoa, al papá de Sansón: papi, usted va a tener un hijo, ese hijo va a librar al pueblo de Dios de los filisteos, pero al final de su vida va a terminar como un guiñapo, se le van a orinar encima, lo van a coger de juguete, le van a arrancar los ojos, le van a hacer porquerías con él, va a terminar, pero en el último segundo de su vida, todo con los ojos arrancados, vuelto nada, va a ir y se va a recostar en las columnas y va a hacer lo que yo le dije que hiciera. ¿Dios dijo eso? Dios no dijo eso. Dios dijo el qué iba a hacer. El cómo lo dispuso Sansón. Dios no le dijo a Jonás, jamás le dijo: vaya y predique en Nínive como un escupitajo de pez. ¿Se acuerdan la predicación que yo hice un miércoles acá? Todo carcomido por las llagas de un pez, ¿cierto? Diciendo: arrepiéntanse que el Señor va a traer juicio. Dios pensó que Jonás podía entrar a Nínive a predicar bien presentado como un profeta de Dios recibido con honores. ¿Cómo se recibió? Como un escupitajo de pez. Lo que Dios dijo que habría de hacer, lo hizo, pero el cómo lo ponemos nosotros. No es una invitación a que nosotros consintamos nuestro pecado o a permanecer pecando sabiendo que Dios nos va a utilizar. No, es una invitación a dejar nuestro pecado, a luchar contra él y a disponernos en manos de Dios, porque entre menos pecado, Dios hará su obra con mayor facilidad. Bueno, y también eso nos eximirá de pagar las enormes consecuencias que traen las malas decisiones que tenemos en la vida. Son aspectos importantes del liderazgo, hay que tenerlos en cuenta. Este podcast no es una invitación a vivir como nosotros queramos, sabiendo que Dios al final de nuestra vida se saldrá con la suya y nos llevará a finalizar nuestros proyectos. No, es una invitación a la obediencia, a la transparencia y la santidad, para que seamos más fáciles de amoldar y de utilizar en las manos de Dios. Este ha sido el podcast 119. Ya sabes que hay 118 más esperando por ti en joseordóñezcristiano.com. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día y que cada vez te conviertas más en esa dócil persona que Dios quiere utilizar también como un héroe de la fe. Dios te bendiga.